Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde el este de la capital venezolana para llevarles a ustedes parte del análisis que hemos hecho sobre todas las reacciones que han ocurrido en esta discusión del tema Venezuela en contexto internacional, llámese en la ONU o en la Organización de Estados Americanos, lo que hemos visto en estas últimas semanas. A mi lado se encuentra el profesor Trino Márquez, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también sociólogo, para analizar esta información, pero en el contexto de la sociología, profesor. Entendemos que hay muchísimas reacciones que se han dado en estos contextos internacionales y que han calificado, como el caso del día de ayer de la ONU, a el gobierno de Venezuela como una cleptocracia dentro de estos debates que se han dado. Ya se ha hablado que Venezuela es un estado forajido, pero esto de la cleptocracia de una u otra forma ha mostrado parte de la corrupción que hay en PDVSA y también hay muchos cargos del gobierno, muchos cargos de la élite del gobierno. ¿Cómo usted define esto de la cleptocracia y cómo lo podría en el contexto social venezolano? Bueno, la cleptocracia es un gobierno de ladrones, de pillos, de gente que saquea el tesoro público. Y resulta que ahora ya es evidente que la inmensa riqueza de los venezolanos se ha malbaratado por las vías de la corrupción. Nadie puede entender en el mundo cómo un país que a lo largo de 8 o 10 años recibió más de 1 millón de millones de dólares, gastó ese dinero sin que en Venezuela quedara ningún activo importante, sin que nosotros tuviéramos hospitales de primer mundo, ni autopistas, ni carreteras, ni puertos, ni aeropuertos. Nadie puede entender cómo en medio de esa inmensa bonanza petrolera se destruyó a PDVSA. Nadie puede entender cómo en medio de esa abundancia de recursos financieros el país está sin luz, está sin agua en condiciones absolutamente paradójicas, porque por ejemplo en el estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, la ciudad capital del estado Bolívar está inundada, pero la gente no recibe agua por las tuberías. Igual ocurre en ciudades como Puerto Ordaz. Bueno, entonces ya la gente en el planeta Tierra, los dirigentes políticos, los parlamentos, los medios de comunicación, están asociando la inmensa pobreza que vive Venezuela, una de cuyas expresiones más agresivas es el flujo constante de venezolanos que huye hacia el resto de los países de América Latina. Todo el mundo está asociando esa tragedia inmensa que viven los venezolanos con la corrupción, con el hecho de que aquí los recursos que se destinaron, por ejemplo, para modernizar el tendido eléctrico, fueron a parar en manos de unos boliburgueses. Todo el mundo está asociando la quiebra de PDVSA, la principal empresa estatal en el mundo entero hace 20 años, que recibía todos los premios que puede recibir una empresa estatal, como hoy está quebrada, con una deuda además que está por encima de los 100.000 millones de dólares. O sea, todo el mundo asocia esa quiebra y el colapso de Venezuela con el drama de la corrupción que se ha producido en los altos niveles del gobierno, en las empresas estatizadas, que son más de 400 empresas estatizadas, todas produciendo pérdidas. No hay una sola empresa que haya sido estatizada que no esté produciendo pérdidas. Las empresas que tradicionalmente fueron del Estado venezolano también están produciendo pérdidas. Todas las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Entonces, cuando se asocia el drama de la quiebra del país con el proceso, con la voracidad de la corrupción, entonces viene esa tipificación del gobierno de Venezuela como una cleptocracia. Eso además está muy documentado por Transparencia, por la organización esta mundial que mide los niveles de corrupción en el mundo. Y aquí en Venezuela en particular, el capítulo venezolano que se llama Transparencia
Venezuela ha realizado un excelente trabajo, una excelente labor de investigación. Aquí se ha investigado lo que ocurre en los organismos del gobierno central, del Estado central, y en los entes descentralizados y desconcentrados, en las empresas públicas, esas que recientemente fueron estatizadas. De que hay un trabajo documentado que los organismos internacionales conocen, que Naciones Unidas conoce, que el departamento, que la OEA conoce, que las comisiones de derechos humanos conocen y que entienden que es la principal causa o una de las principales causas que explican la debacle venezolana. A esto, Néstor Luis, hay que agregar la impunidad, porque no solamente es que en Venezuela se ha saqueado el erario público y que los recursos que estaban destinados para atender todos estos problemas, de la electricidad, del agua, el transporte colectivo, la salud pública, la educación, en todos los niveles, no solamente se malbarataron y se distrajeron y fueron a parar en los bolsillos de esos millonarios que tienen mansiones en los Estados Unidos, en Madrid y en otros países del mundo. No solamente eso ocurrió, sino que nadie los persigue. La Contraloría se hace totalmente la desentendida. La Asamblea Nacional fue despojada de sus atribuciones contraloras. La Asamblea Nacional no puede castigar a ninguno de estos corruptos. Además, el régimen se niega a que la Asamblea Nacional llame a comparecer a los ministros y demás funcionarios encargados de velar porque se cumpla el presupuesto nacional. Es que se han conjugado una serie de factores muy complejos que han hecho que Venezuela hoy aparezca en América Latina como el país más corrupto de todo el continente. Profesor, pero yo quería preguntar en ese aspecto, si estas cleptocracias tienen que estar soportadas bajo un sistema de caos, porque estamos viendo ahorita que Venezuela, luego de estas medidas económicas, ha entrado, se podría indicar, en un sistema de caos. No sé si usted puede compararlo con otro momento político venezolano o de otro país, pero bueno, estos sueldos, usted también lo puede ver, los sueldos lineales que ha ocasionado tantas reacciones en trabajadores petroleros que no entienden cómo ahorita su semana es igual a la de un ingeniero, a la de un obrero o de otro trabajador, que antes era de repente por horas trabajadas, que quizás el obrero ganaba más que el ingeniero porque realmente doblaba o tenía un esfuerzo mayor, pero estamos hablando de sueldos lineales de base, entre profesores, bedeles, que ni siquiera se lo explican los mismos trabajadores. Tiene que estar soportado bajo un caos este tipo de cleptocracias, este tipo de sistema como se vive en Venezuela. No, no necesariamente, porque hay regímenes muy corruptos que tienen un orden. Por ejemplo, algunos países asiáticos, incluso uno altamente desarrollado como Corea del Sur, durante muchísimo tiempo, Corea del Sur fue conocida por su inmensa masa de corrupción. En Cuba la corrupción es cotidiana y en todos los niveles, pero Cuba no vive en medio del caos. Tampoco podríamos decir que Corea del Norte, que es un régimen muy corrompido, o China, la China comunista, era un caos. No, son regímenes donde hay orden. En el caso específico de Venezuela, es donde encontramos esta combinación de latrocinio, de corrupción galopante, desbocada, esta cleptocracia con un caos total, donde no hay planificación, donde la impunidad es absoluta y donde reina la anomia total, el caos absoluto. Esto es muy específico de esta cleptocracia que se formó en Venezuela, que tiene una característica además muy particular, que es que formó una clase nueva, la llamada boliburguesía, que está asentada no en la producción de bienes materiales y en la creación de empresas prósperas y de fábricas que llenan de productos los mercados venezolanos, no. Esa clase social está fundada en la corrupción y su riqueza está basada en que se ha apropiado de los recursos públicos. Esa clase social, esa boliburguesía, se ha aliado con la burocracia del PSV y con la burocracia gubernamental y con los militares.
Y estos 4 sectores han conformado una nueva clase, que es una clase que podríamos llamar, siguiendo a Fernando Mírez, podríamos llamar una clase estatal, porque se ha constituido a partir del saqueo de los recursos públicos y del control total sobre la inmensa riqueza que ha entrado en el país. Con relación al otro tema que tú planteabas, el que tiene que ver con la nivelación de los sueldos, aquí lo que ha hecho este gobierno, movido por el populismo más ramplón, por una visión arcaica del marxismo, troglodita del socialismo, porque hay que decirlo, esta es una gente que nunca más volvió a leer ningún libro, ni la carátula de un libro, que no entiende las experiencias exitosas de regímenes de izquierda democrática en otros países. Ellos no entienden lo que ocurre en los países escandinavos, por ejemplo, o lo que ocurrió en cierta medida en el Brasil de Lula, que fueron países que se modernizaron al amparo de la protección a la propiedad privada. No, aquí lo que domina ahora es un populismo ramplón. Entonces, la igualación de los sueldos, el objetivo que busca es nivelar a todo el mundo por abajo, acabar con los incentivos que necesita una economía para prosperar. En una economía, sobre todo en una economía de mercado, una economía productiva, es necesario crear incentivos que estimulen la innovación, la creatividad, la productividad, que anime a la gente a poner su talento y sus manos al servicio de la producción y la productividad. Y para eso se necesita crear incentivos que animen a la gente. Y uno de los incentivos que existe, no es el único, pero uno es muy importante, es los sueldos diferenciados. Tú puedes tener una escala de sueldos de pagar IVA. Entonces, no puede generar impuestos. Entonces, esta visión totalmente arcaica del manejo económico lo que está haciendo es empobrecer al país y desestimulando a la gente. Porque si, por ejemplo, los profesores universitarios, todos ganan igual. Si un profesor titular que necesita ser doctor, probablemente tener una maestría, presentar 5 trabajos de ascenso, presentar un jurado de oposición frente a 3 miembros y defender su tesis doctoral frente a 5 miembros escogidos por los organismos académicos. Si ese profesor, doctor, con maestría, gana lo mismo que un instructor o gana lo mismo que el señor que hace un trabajo muy digno, pero que lo que hace es pasar la coleta, el coleto, pues resulta que se pierde el estímulo, los incentivos por la investigación, por la innovación, por la creatividad. ¿Con qué ánimo va a estudiar un joven? ¿Con qué ánimo va a querer emprender la durísima aventura y el inmenso reto que significa escribir una tesis doctoral, si va a ganar exactamente lo mismo que una persona que no hace ningún esfuerzo intelectual? Entonces, estamos en presencia de una gente que tiene una visión arcaica, cavernícola de lo que son las sociedades y de lo que es la igualdad, porque nosotros encontramos que las sociedades más igualitarias del mundo, por ejemplo, los países de Europa, los llamados Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Holanda, que son países igualitarios, allí
existen poderosos incentivos para que la gente produzca, igual en los países nórdicos, en la China que tanto ellos admiran, en la China actual, en la China que está desarrollándose continuamente luego de las reformas de Deng Xiaoping. En esa China existen estímulos crecientes a quienes rinden más y a quienes producen más y a quienes más aportan a la sociedad. Entonces, hay que separar las dos cosas. Una cosa es el caos en el que a ellos les gusta gobernar y es donde saben gobernar, porque en el caos destruyen la ciudadanía. En el caos ellos alimentan la descomposición social y hacen aparecer a las Fuerzas Armadas como el único garante de la seguridad del país. Eso es lo que hacen a través de alimentar esta anarquía permanente. Pero eso no tiene nada que ver con los regímenes autoritarios. En general, los regímenes autoritarios, pues lo que hacen es todo lo contrario, lo que hacen es fomentar el orden. Profesor, bueno, viendo estas características bastante atípicas del caso venezolano, también podemos dar una visión de lo que podría ser también el éxodo. ¿Cómo nos podrías también estar observando cuando también vemos que en estos planos internacionales es parte del debate? Vimos también el encuentro de Quito, donde trata de facilitarse algún tipo de documentos e inclusive se habla que solamente de un 35 a 40% de esos venezolanos podría regresar si la situación de Venezuela mejora. Es decir, ya están pensando en el tema migratorio como un tema para planificar a futuro, debido a que saben que muchos de esos venezolanos se pudieran quedar allá. ¿Cómo pudiera estar afectando esta cleptocracia a toda la región e inclusive cómo está viviendo Venezuela un proceso migratorio al cual no estaba ni siquiera acostumbrado? Bueno, tampoco los países de Latinoamérica, por lo que exponen en estas tribunas. Claro, este es un tema muy importante, Néstor Luis, porque el tema de la emigración, que en realidad es fuga. Aquí en Venezuela estamos viviendo una fuga parecida a la que vivieron los caraqueños en 1814, cuando las tropas de José Tomás Boves rodeaban a Caracas. La fuga de la caída de la Segunda República, que se produjo esa estampida hacia Oriente. En este caso no es hacia Oriente, sino hacia toda América Latina. Y lo que encontramos hoy es un grupo de desplazados que caminan por América Latina. Es un producto, esa es una tragedia inducida por el gobierno venezolano. Es lamentable que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Arreaza, las más importantes figuras de Venezuela, del gobierno, del régimen de Maduro, se burlen de la tragedia que están viviendo los venezolanos y que haya personas como Diosdado Cabello que dicen que ese es un montaje, que esa es una coreografía o una escenografía. Todos los venezolanos tenemos algún familiar cercano o algún amigo cercano que se ha ido de Venezuela buscando mejores futuros. Y esto desde luego está impactando al continente en dos planos. O está produciendo dos tipos de impacto. Uno es el impacto venezolano. Aquí en Venezuela nosotros estamos no solamente perdiendo a nuestros mejores cerebros, sino que estamos perdiendo a nuestras mejores manos. De aquí del país se han ido extraordinarios médicos, ingenieros, científicos, pero se han ido también extraordinarios artesanos, ebanistas, electricistas, carpinteros, todas las personas que tienen habilidades manuales, mecánicos de carros, se han ido a probar suerte. El sector eléctrico, petrolero. Electricistas, petroleros, cómo se ha producido una estampida en el campo petrolero. Entonces hemos perdido manos y mentes brillantes y eso ha producido una sangría en el país. Eso representa una tragedia para Venezuela y aunque muchos de esos venezolanos que hoy están en el extranjero quieran retornar en el futuro cercano si las condiciones cambian, eso no deja de ser una inmensa pérdida para Venezuela. El otro impacto negativo que está teniendo es en los países vecinos, especialmente en Colombia, en Ecuador y Perú, que son los principales receptores. Desde luego, muchos de esos trabajadores
electricistas, de esos médicos, de esos ingenieros que se han ido, están consiguiendo empleo y están enriqueciendo a esa sociedad y están agregándole valor al proceso productivo en cada uno de esos países. Pero para estos países el flujo migratorio ha sido un fenómeno desconocido e inesperado. En Ecuador no se imaginaban que iban a entrar 500.000 venezolanos en el plazo de 3 años. Ese es un país que tiene menos de 16 millones de habitantes. Es un país que tiene apenas 280.000 kilómetros cuadrados, que tiene un Producto Interno Bruto de menos de $10.000. Y eso está impactando seriamente a un pequeño y modesto país como Ecuador. Igual está ocurriendo con Colombia, especialmente en la zona noroeste. Ahí están ocurriendo impactos muy fuertes sobre los servicios educativos, sobre los servicios hospitalarios, sobre el transporte público, sobre la vivienda. Entonces, el impacto negativo que está produciendo este flujo migratorio incontenible y permanente de los venezolanos, hay que primero denunciarlo. En segundo lugar, hay que pedirle a los países mayor solidaridad de la que han expresado. Afortunadamente, en los días recientes hemos visto que el Grupo de Chile, los países de la OEA y la ONU, igual que la Unión Europea, se han pronunciado a favor de los inmigrantes venezolanos. Hay una medida de gracia para que acepten los pasaportes vencidos. Todo esto hay que aplaudirlo, pero con la misma decisión que se aplaude esas decisiones, hay que denunciar a estos indolentes, a estas autoridades cínicas e irresponsables que están viendo cómo se arruina un país económicamente, moralmente, humanamente, y la única respuesta de estos señores es el cinismo y la indiferencia. Y de este modo no se va a parar el flujo migratorio, y mucho menos con las medidas que se han adoptado. Este flujo migratorio va a continuar y el proceso de empobrecimiento nacional, tanto material como espiritual, va a seguir creciendo. Así es que es lamentable reconocerlo, es lamentable decirlo, pero mintiendo o escamoteando la realidad no se va a hacer nada. Bueno, profesor, muchísimas gracias de verdad. Un placer estar contigo y son malas las noticias, pero no nos queda otro camino que resistir, que denunciar y que luchar para que Venezuela salga de este inmenso atolladero en el que nos encontramos. Con la fuerza de todos, eso será posible. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, es parte del diagnóstico que nos acaba de dar el profesor Trino Márquez, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien nos acaba de dar un balance de todo lo que se está viendo en Venezuela desde el punto de vista o el contexto social. Podemos también agregar que dentro de sus conclusiones estuvo definiendo lo que es la cleptocracia y todos los avales que se están dando en estos escenarios internacionales sobre la corrupción venezolana. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó para BPI TV? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.